Si algo hemos aprendido de los emprendedores, es que las oportunidades aparecen cuando menos las esperas y sobre todo donde menos creías. A principios de los años 2000, mientras trabajaba en Grupo Autofin, Federico Weber tuvo el gusanito de emprender sin saber muy bien en qué. Se propuso llegar a la oficina los martes y los jueves a las 5 de la mañana para hacer algo de investigación que le diera la idea del negocio. Yo lo único que tenía es una claridad absoluta de que quería emprender sin saber en qué y la confianza en mí mismo de que yo le iba a hacer en lo que fuera. Y así fue. Una vez que decidió que se metería en el sector de salud, dio con un dato que decía que el mexicano promedio acude al dentista una vez cada 8 años. Y de ahí le fue jalando el hilo hasta crear Dentalia, un concepto que no solo revolucionó la industria de salud, sino, como lo vamos a ver más tarde, la de los seguros. Dentalia llegó a innovar mucho también en la industria de los seguros. Y entonces hacemos un match ideal. De repente, pues la aseguradora le mete esto, la aseguradora sí quiere que lo uses, porque a ellos no les cuesta. A mí me conviene porque es un paciente que viene conmigo, le hacemos la limpieza y además también le podemos hacer otras cosas que seguramente tiene. Entonces, esa fue la gran innovación, que nos alineamos al uso. Y así fue como crecimos. Soy Mónica Díaz. Acompáñame en otro emocionante vuelo de Takeoff. Si bien no hay un mapa para emprender, toma nota de las coordenadas que marcan estos fundadores, pues podrían revelar la ruta que tanto has estado buscando. Despegamos. Federico, eres ingeniero de formación y después de haber estado en un par de empresas, encuentras tu camino al éxito en Autofin. Cuéntame un poco sobre esa etapa de tu vida. Bueno, hola Mónica, antes que nada, gracias por invitarme a tu espacio. Y sí, te platico, quizás me voy un poquitito atrás brevemente. Yo estudié, mi primer trabajo fue Procter, que fue como una escuela para mí, y después me fui a hacer una maestría al extranjero. Y desde allá yo ya tenía la idea de emprender. Después regreso a Autofin y en Autofin me pasó una cosa curiosa, como que tuve la oportunidad de emprender dentro de una empresa gigante, con todos los recursos de una empresa gigante, pero empezando algo desde la nada. Entonces fue una gran experiencia. Como que yo me formé un poco esa oportunidad. A mí me contrataron para ser el director de una agencia de coches, que yo estaba buscando una oportunidad de aprender como la gerencia general de alguna empresa. Y en ese mes yo detecté una oportunidad muy atractiva, muy grande, y tuve acceso al director general de la compañía, que estaba a muchos niveles arriba de mí, ¿no? Y como no nada más tuve la idea, sino la logré concretar, como que sin decir internamente, el director de la empresa se sorprendió y me dijo, oye, me late mucho esta oportunidad, vamos a explorarla tú y yo. Y entonces tuve una oportunidad increíble de reportarle a alguien que estaba como 5 niveles arriba que yo, que era muy chiquito yo para él, pero lo que tuvo muy positivo fue que me citó a su oficina el lunes y me dijo, bueno, ¿qué necesitas? Y yo hice una carta a Santa Claus. Yo dije, necesito unas oficinas, tanta gente, esto y esto. Y como que él me dijo, oye, a ver, la oportunidad que sacaste, porque yo ya había concretado unas ventas, me dieron un orden de compra, un corporativo muy grande, de muchos coches. Y entonces me dijo, oye, todo lo que me pides es menos de la utilidad. O sea, la utilidad que ganaste ahí es menos de todo lo que me pides. Y me dijo, sí. Me dijo, entonces te autorizo todo. Y eso fue una enorme oportunidad de emprender dentro de un grupo muy grande, porque con esa carta, hazte de cuenta que yo iba a los departamentos y me daban oficinas, me daban gente, me daban todo. Y pues empecé un negocio de la nada dentro del grupo. Incluso hasta mi esquema de compensación era muy parecido a un emprendedor. Era todo a riesgo, todo o nada. Y eso como que tuve toda la experiencia interna. Y eso duró 2 años. Íbamos muy, muy bien. El director cada vez me daba más responsabilidades y más responsabilidades. Y a los 2 años, yo siempre tenía el gusanito de emprender desde que vine de mi maestría. Y recuerdo muy bien, era diciembre de 2004 y yo tenía muchísimas deudas porque venía de pagarme yo solo mi maestría en el extranjero, que era muy cara, y no tenía ni idea qué quería hacer. Y creo que esto es una buena como aprendizaje para los emprendedores. Mucha gente dice, tienes que tener mucho dinero o tienes que tener ya algo muy claro, ¿no? Yo lo único que tenía es una claridad absoluta de que quería emprender. Sin saber en qué. Sin saber en qué.
y la confianza en mí mismo de que yo le iba a hacer en lo que fuera. Y entonces, en diciembre de 2004, en una planeación anual que yo internamente hago todos los años, dije, pues es en un año, o sea, en enero 2006, yo me propuse a mí mismo estar fuera del grupo y con una idea. Y entonces, como soy muy metódico y de procesos, pues lo que hice fue, pues a partir de enero, me propuse llegar a mi oficina a las 5 de la mañana todos los martes y los jueves y de 5 a 9 trabajar en mi oportunidad. Pero piensa que no sabía nada, no tenía ni idea en qué. Y entonces pues, recuerdo ese primer martes que llegué a las 5 de la mañana, todo oscuro, no había nadie en la oficina. Me senté y dije, pues ahora qué hago, ¿no? O sea, como que... Y soy un ávido lector. Y entonces, como no tenía nada que hacer, pues dije, pues voy a leer, porque no se me ocurre nada para pasar el tiempo a ver si saco idea. Claro, porque ¿por dónde empiezas a investigar algo que no tienes ni idea por dónde va? Exacto. Empecé a leer. Okay. Y libros variados, no creas que de emprendimiento, ¿no? Libros que me llamaban la atención, ¿no? Mi pareja en ese momento como me dice, oye, pues ¿para qué te vas a la oficina? Mejor quédate aquí. Pero yo como que muy de proceso dije, no, o sea, eso es serio, no lo quiero hacer al aire. Y creo que ese es un tema clave. O sea, hay veces que la gente dice, quiero emprender y cuando tengo un poquito de tiempo se lo dedico. No, yo lo hice sistemático por proceso. Soy ingeniero de profesión y quizás con esa mentalidad así lo hice. Y tuve la suerte que muy rápido me topé un libro que se llama La fortuna en la base de la pirámide y habla de, como que la primera parte del libro dice por qué las organizaciones y los gobiernos no van a poder acabar con la pobreza en el mundo. El autor habla de 7 trampas que jalan a la gente a la pobreza y que son muy difíciles de salir. Algunas son muy conocidas, como la educación, pero había unas muy contraintuitivas. Y me llamó mucho la atención el libro. Y la segunda parte del libro son como historias de compañías que están atacando 1, 2 o hasta las 7 trampas de esa pobreza. Y el libro me encantó. Y en el libro había una historia de una compañía en India que opera cataratas. Se llama Aravind Eye Care System. Y es la compañía que más cataratas ha operado en el mundo. A mí me llamó muchísimo la atención, tanto que fui a ver al escritor del libro en Londres y estaba en una conferencia con él. Y ahí nos puso una foto de alguien paupérrimo con cataratas y que no les cobraban nada a la compañía. Y la compañía hace una serie de cosas para un grupo de gente no cobrarles nada. Y yo sentado en ese auditorio en Londres, como que me quedó muy claro qué era en la salud. Es decir, el impacto que tiene la salud en la vida de las personas es enorme. O sea, sentado ahí decía, esta compañía, que es la compañía que más cataratas ha operado en el mundo, había operado en el 2005 pues más de 2 millones de cataratas. Dices, cuando a gente ciega, a 2 millones de gente ciega, la haces ver, pues que tiene un impacto bestial. Y eso me movió profundamente. Y entonces entendí que la salud pues tiene un gran impacto en la vida de las personas. Y ya de regreso, como que ya tenía un foco. Ahora sí, cuando llegaba a mi oficina a las 5 de la mañana, pues empecé a revisar los temas de salud. Y cuando cuento esto, la gente se ríe un poco, pero literal empecé de arriba para abajo. Yo cuando me han invitado a dar pláticas, a veces digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera empezado de abajo para arriba? Al igual hubiera sido otra cosa. Pero empecé a estudiar cada una de las cosas, ¿no? Empecé con los ojos, porque era muy parecido al libro. Y ya ahí fue más un tema de negocio y de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, las cataratas, pues solo el 3% de la población mundial lo tiene, ¿no? Y se tienen que operar una vez en la vida. Lo dental es el 100% y es recurrente. Es recurrente. Entonces, ya fue un tema más de negocio, de la oportunidad, de que no había competencia estructurada, en fin, una serie de cosas. Y eso me llevó como 6 meses de que empecé, a que identifiqué, a que estudié el mercado. No sabían nada. Nadie en mi familia es dentista, nunca había estado en la industria, ¿no? Pero había sido paciente. Había sido paciente. Entonces conocías y había a lo vivido. mejor ese lado de la oportunidad, ¿no? Exacto. Había sido paciente
Y creo que a final de cuentas es una de las ventajas que ha tenido Dentalia. Me he topado con que los dentistas están muy enfocados en la parte médica nada más y a veces como que no ven la experiencia entera de principio a fin. Y creo que ahí fue una de las grandes innovaciones que ha hecho Dentalia en la industria. Oye, y hablabas que en aquel entonces, era 2005, el dato era que el mexicano promedio iba al dentista una vez cada 8 años. No sé cuál sea ahora, pero esa fue la oportunidad realmente que... Sí, a la hora o sea, ya en este proceso que me empecé a meter cada vez más al detalle, contraté una dentista porque no sabía nada, que la citaba a las 5:30 de la mañana, me decía, oye, ¿qué onda con tus horarios? Pero pues íbamos estudiando el mercado y hay poca información en México acerca de la industria dental, no hay mucha, pero lo que fui recopilando sí me llamó muchísimo la atención que en Estados Unidos la gente en promedio va al dentista una vez cada año y medio. Y en México era una vez cada 8 años, ¿no? Y eso lo que realmente hacía es que tal vez había un segmento que iba cada 6 meses, pero la gran mayoría de la población pues iba una vez cada 30 años y realmente iba cuando algo le pasaba. Y eso es lo que hacía muy grande. Entonces yo detecté una oportunidad no tanto de ir a quitar mercado a los dentistas, sino de crecer el mercado. Si lográramos que la gente fuera una vez cada 4 años, pues ya duplicaste el mercado. Y eso me pareció muy atractivo, ¿no? Y pensé que en realidad se debía a 2 razones. Una es que es complicado ir al dentista en México y es difícil, no sabes con quién, y la experiencia no es la adecuada. Y Dentalia, lo que quizás todo el mundo ve de Dentalia, trata de resolver eso. Que la experiencia sea que esté cerca de ti, por eso estamos en centros comerciales, que sea cómodo el estacionamiento, que si llueve no te mojes, que esté abierto los 7 días de la semana, que tengas todas las especialidades en el mismo lugar, que tengas una marca que te respalde y que sepas que vas a tener un servicio de cierta calidad. Eso era como que todo ese primer componente, ¿no? Pero el segundo que poca gente conoce es un poco el dato que tiene que ver con el dato que decías, ¿no? Que una vez cada 8 años. La segunda causa que me di cuenta es que en Estados Unidos el 50% de la gente tenía un seguro dental y eso lo hacía mucho más accesible. Y en ese entonces en México solo había 200,000 personas que tenían un seguro dental. O sea, eso es menos del 0.2 de la población, contra el 50%. Y ahí había una oportunidad enorme. Entonces yo siempre tuve en mi cabeza que había una oportunidad enorme en el mundo de los seguros, de las compañías como prestación. Y Dentalia, una parte que no mucha gente conoce del negocio, es que ahí es muy fuerte y realmente fue quizás lo que le permitió crecer muy rápido todo este desarrollo que tuvimos en el mundo corporativo, en el mundo de las aseguradoras, todo. Hoy Dentalia tiene más de 2.3 millones de personas que tienen un servicio, una serie de beneficios con nosotros. ¿Y con qué servicio empiezas? O sea, abres Dentalia y ¿cuál fue Siempre hablamos, luego empiezas ya a construir sobre un modelo y a meter más servicios y más oferta, pero ¿cuál fue la propuesta de valor cuando abriste tu primera sucursal? Pues mira, fue muy ambiciosa y muy agresiva porque pues realmente lo que yo quería es resolver la experiencia. Y parte de la experiencia no muy buena de los pacientes es que cuando una mamá iba al dentista, pues tal vez ella iba al dentista para hacerse una limpieza, tal vez su esposo tenía que hacerse una endodoncia, que es un especialista que es diferente de con el que iban. Tal vez su hijo tenía que ir con el ortodoncista y el niño chiquito con el odontopediatra. Y todos esos eran diferentes gentes y eso hacía complicado también ir al dentista. Entonces, parte de hacer una cosa integral es tener todas las especialidades en un mismo lugar. Y entonces arrancamos con todo. Con todas las especialidades. Y hoy en día en Dentalia, como lo hicimos al principio, te puedes atender todo lo que necesites en todas nuestras clínicas. ¿Y a quién subiste desde el punto de vista de salud? O sea, me imagino que tuviste que haber traído una pieza clave, a lo mejor era esta dentista que te asesoraba a las 5 de la mañana. No acabó siendo ella, pero fue curioso, o sea, y yo creo que esta es una buena lección para tus escuchas, es
yo estaba tan convencido y detecté una oportunidad tan grande que levanté el capital en una tarde. O sea, yo fui con amigos míos y cuando se enteraron que yo iba a renunciar al puesto que tenía y al trabajo que tenía, me dijeron yo le entro, ¿no? Y lo hicieron sin tener un dentista atrás. Fue una gran voto de confianza de mis inversionistas. Y claro, de lo primero que me aboqué a hacer es conseguir un socio que fuera un dentista, ¿no? Y entró como a los 2 o 3 meses de que fundé y fue una de las primeras cosas que hice, fue encontrar a un dentista para que se uniera al proyecto como socio y fue una pieza clave. ¿Y en qué momento decides ya salirte oficialmente, formalmente de Autofin y meterte de lleno a este emprendimiento? ¿En el momento que levantas el capital o cuánto tiempo pasa? Pues mira, yo creo que este es un tema que quizás es muy debatible entre los emprendedores y algunos te dicen un camino y otro te dice otro, pero algunos dicen, oye, pues empieza mientras tengas un trabajo para que sea más estable. Yo no soy así, ¿no? Yo soy de quemar las naves. Yo creo que el lanzarte con todo, quemar todo para atrás, te hace ser increíblemente ingenioso, te hace ser increíblemente ágil y moverte y decir, pues esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar, ¿no? Y entonces yo así lo hice, ¿no? Yo quemé las naves, yo a mis inversionistas les dije, bueno, pues esto es el capital que necesitamos, necesito que me depositen en mi cuenta personal porque no había ni empresa, no había nada, un porcentaje chiquito. Y decir, a ver, yo necesito que de esto que tenemos que levantar, que me depositen tanto y ya con eso voy a crear la empresa y todo. Y esa es la señal para que yo me salga. Entonces, cuando los inversionistas depositaron una partecita del capital comprometido, pues entonces fui y renuncié y me dediqué full a esto, sin saber, sin nada, ¿no? Entonces ¿Y en tu plan de negocio qué tan lejos te llevaba esa inversión inicial? Pues mira, la inversión, pues en teoría. ¿Y qué pasó en la realidad? Sí, pasó algo muy diferente, ¿no? O sea, la verdad es que yo pedí muy poco dinero. También pude levantar muy rápido el capital porque perdí muy poquito. Y eso creo que fue un poco ingenuo de mi parte, porque me metí en una industria que es muy intensiva en capital, ¿no? Y lo que me pasó, Mónica, es que yo pedí dinero para abrir 3 clínicas y mi idea era que íbamos a abrir esas 3 clínicas y con el modelo probado de esas 3 clínicas íbamos a levantar más dinero y más capital, ¿no? Y como dices, la realidad es muy diferente, ¿no? Las 3 primeras clínicas que abrí fueron un fracaso. Porque yo estaba muy enfocado en atender la base de la pirámide, a llegar a segmentos mucho más bajos, ¿no? Y abrí 3 clínicas simultáneas en segmentos muy bajos. ¿En dónde? La primera la abrí en Coacalco, la segunda la abrí en Ecatepec y la tercera la abrí en Cuautitlán Izcalli. Y era una marca que por muchas razones como que no iba a funcionar en el segmento, ¿no? Y entonces, pues es lo que te digo de parte quemar las naves. Yo cualquier otro hubiera dicho, oye, pues no funcionó y ya. Yo ahorré un poco en el proceso de abrir esas 3 clínicas y me quedó dinero para abrir una última clínica. Y lo que hice fue que cambié todo el modelo con esa última clínica. Me subí de nivel, cambié muchísimas cosas. Y esa clínica la abrí en el sur, en un centro comercial que se llama Gran Sur, y fue un éxito rotundo. Le pegaste pero al una locura, ¿no? Y eso nos salvó porque ya no teníamos nada y ayudó mucho a vender a los inversionistas y a decir, oigan, pues este modelo no era, pero vean este, ¿no? Imagínate que yo había pensado que las clínicas iban a llegar como punto de equilibrio a los 6 meses. Las primeras, algunas sí llegaron, pero llegaron y se mantenían así. Pero esta última que abrí, en el mes 1 lo pasó. Y eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Y creo que esta es una buena lección también para la gente, ¿no? Que los planes normalmente no salen como uno piensa y hay que estar cambiando, moviendo, innovando, ajustando, haciendo, pivoteando. Y eso es parte. Yo hice todo el plan y todo el modelo para atender clínicas de bajo costo y en esa que abrí la cuarta me subí un poco y después me he seguido subiendo de nivel. Y entonces hoy atiendo a segmentos, yo te diría C, C+ y B.
que no necesariamente era la idea original. Qué importante es la apertura, ¿no? De pivotear, ¿no? Porque tú puedes tener una idea de algo, pero nunca sabes qué va a ser el mercado cuando la lances y tienes que aprender a escuchar y a reaccionar rápido. Sí, más que diría que qué buena es la apertura, es la realidad. O sea, la realidad te enfrenta a tener que estar cambiando, innovando y todo. Pero yo creo que lo importante es, o sea, como emprendedor, es o sea, confiar en ti y confiar en la capacidad que vas a tener de cambiar, de ejecutar, de hacer cosas diferentes. Y así son los negocios, son muy, muy dinámicos y tienes que estar cambiando y innovando. Oye, y hemos hablado mucho también de la importancia de tener, si no bien un cofundador, a lo mejor una red de contención, porque se pone cabrón en el camino y creo que es bien importante algo o alguien de donde de repente agarrarte. Puede ser un terapeuta, puede ser un cofundador, puede ser una pareja, puede ser algún familiar que te siga, ¿no? Como dando ese push, porque muchas veces, ¿dónde encontraste tú ese apoyo, digamos, en los momentos difíciles para seguir? Sí, o sea, es un muy buen punto. O sea, el camino al emprendedorismo es difícil, como que la gente, yo creo que a veces es como tener un hijo, ¿no? O sea, todo el mundo habla de lo maravilloso que es tener un hijo, pero luego ya cuando eres papá o mamá te das cuenta lo demandante, lo que es las noches sin dormir y así es un poco el tema del emprendedorismo. Es difícil, emprender en México sin lugar a dudas es difícil y sí se necesita ese apoyo, ¿no? Yo emprendí con inversionistas muy cercanos, amigos míos y friends and family, si lo quieres ver así, la mayoría, pero yo operé solo. O sea, nadie de ellos operaba conmigo. La mayoría pues tenían su propia empresa y un dinerito que les sobraba me lo dieron y yo, o sea, no. Y sí a veces te sientes solo, ¿no? Y sobre todo cargas mucho. Y, y pues sí, yo creo que ahora en mi siguiente, o sea, en emprendimientos que hagan en el futuro, pues sí buscaría tener como que una red de apoyo más grande, ¿no? Yo creo que el emprendedorismo es difícil y normalmente la gente te tira de loco. O sea, cuando yo decía que, oye, me voy a salir de este trabajo que es muy bueno, tiene mucho futuro, todo el mundo pensaba que estaba loco. Todo el mundo, ¿no? Mi papá me dijo cuando le presenté el proyecto, él pensó que le estaba pidiendo dinero y como que me dijo, oye, no. Y le dije, bueno, mamá, no te estoy pidiendo dinero, te estoy avisando que voy a hacer esto, ya renuncié y lo empiezo en 2 días, ¿no? Entonces, luchas contra todo, ¿no? Yo creo que, o sea, yo creo que tu pareja se vuelve, o sea, alguien, cuando no tienes un cofundador o alguien que yo creo que es fundamental. Y yo creo que sí se debería de buscar esa como que ayuda y apoyo, que puede ser un consejo, que puede ser un cofundador, que puede ser un equipo directivo muy sólido desde el principio, que yo no lo tuve. Como que yo lo arranqué solo, con poco dinero, y yo haciendo muchas de las funciones y cargándolo mucho. No, me imagino esa presión cuando abriste las Sí, 3 no. primeras sucursales Y que no no funcionaron. funcionaron. Sí. La presión de tu lana, de tu tiempo, de tu propia expectativa y de la lana de tus friends and family, Sí, digamos. sí, es mucha presión, pero también tiene muchas satisfacciones y yo creo que es un camino que, digo, yo creo que es parecido a tener un hijo, ¿no? Tú eres mamá y pues es muy difícil, tiene sus cosas, pero tiene enormes satisfacciones, ¿no? Este tema de crear una cultura. Yo empecé Dentalia como que em, soy muy idealista y yo tenía muy claro que quería hacer 2 cosas. Uno, hacer una empresa que el fin sí mismo de la empresa tuviera un impacto positivo, que fue un poco lo que te platiqué de la salud, Sí. pero también en crear un cierto tipo de empresa. Yo creo que leí un libro que me gustó mucho que se llama Pig, que habla asemeja como la pirámide de Maslow, esta de las necesidades, y él pone que así también son las empresas, ¿no? Pero que hay 3 niveles. Y decir, la gran mayoría de los trabajadores en México está en el nivel de hasta abajo, que es, tienen un sueldo, intercambian su labor por un tema económico y si llegan a otro lugar que les paguen más, se cambian inmediatamente. Y lamentablemente la gran mayoría de los trabajadores en México, piensa en obreros, piensa cosas así, están ahí, ¿no? Hay un segundo nivel
que es que, bueno, ya están satisfechas las necesidades básicas económicas, que es muy importante. Y después viene, o sea, que te gusta, que te tratan bien, que le ves futuro, que quieres estar ahí. Una forma fácil de entender esto es si pues, tienes una fiesta el fin de semana y a alguien le platicas, oye, platícame tu trabajo. La gente que está en el nivel de hasta abajo normalmente dice, mi trabajo es tal. La gente del segundo nivel, que es cuando le ves futuro, y ahí hay muchas empresas internacionales, los corporativos grandes, muchas están ahí. Pero para mí hay un tercer nivel que muy pocas empresas están, que es cuando lo que tú quieres como persona empata con eso. Pero que ya están resueltas las dos de abajo, ¿no? Yo el ejemplo que doy es mucha gente que dona su tiempo a hacer ayuda social. Normalmente lo que les pasa es que ellos están en la parte de arriba, pero no tienen construida la pirámide. No se pueden dedicar a eso porque no tienen esto, ¿no? Sí. Y eso es una empresa PIC, ¿no? Y yo siempre he querido, es decir, si lográramos hacer eso, pues tienes un impacto enorme en el país, en la gente, en la salud de la gente, ¿no? Entonces, pues soy idealista y yo siempre quise crear eso, estas dos cosas. Y eso es un gran motor, ¿no? El emprendedorismo es difícil y cuando tienes un principio que va más allá de dinero, te ayuda a ser un gran motor. Y yo siempre tenía claro que quería hacer esto y eso fue para mí también un gran motor. Y eso se nota, porque además, déjame darte contexto, que yo, y la razón por la que estamos aquí es, yo por accidente conocí Dentalia en un centro comercial, me lo encontré, tuve una emergencia y entré y toda la experiencia me pareció algo que nunca había visto en ese sector, ¿no? Entonces, desde la parte digital, ¿no? Tienes todo muy digitalizado, el servicio al cliente, el seguimiento que te dan, lo rápido y lo fácil que fue. Yo llegué sin cita, además, lo cual hubiera sido imposible, ¿no? Llegar a un dentista así como aparecerte nada más ahí. Tuve una gran experiencia, la verdad, y a la fecha he regresado porque a lo mejor no hubiera regresado al dentista a hacer la constancia del mantenimiento, de la limpieza, y ahí ya solitos me recuerdan y voy casi porque me lo dicen. Entonces, gracias a eso, te busqué. Yo te busqué, busqué LinkedIn, Federico Weber, fundador de Dentalia, encontré gente en común y gracias a Juan Esteban Moctezuma, que es el cofundador de Reina Madre, di contigo. Y lo primero que te dije cuando hablé contigo fue, wow, Federico, que transformaste la industria en la parte de salud dental. Y me dijiste, sí, pero esa es la punta del iceberg. Lo que realmente se transformó fue la industria de las aseguradoras. Entonces, sí me parece una genialidad lo que lograste y lo que encontraste ahí. Me encantaría que platicaras un poquito más de cómo hackeaste ese sistema para poder crecer de una manera mucho más exponenciada gracias a ese, digamos, como loophole que había en los seguros. Sí, Mónica. Bueno, como lo dices, como que hubo dos innovaciones. Una, el mercado retail y la experiencia, que es lo que te había dicho al principio, quería transformar eso. Y sí creo que hemos tenido muchas innovaciones. Este tema de tener tecnología digital, o sea, hacemos una radiografía panorámica gratis a toda la gente. Eso sí es innovar en la industria dental. Pero lo que luego no se ve es que lo que te había dicho al principio de que el 50% de la gente tenía un seguro, Dentalia llegó a innovar mucho también en la industria de los seguros, ¿no? Y al igual aquí tomo tantito para explicarte. Yo noté que todos los competidores de Dentalia, o sea, en México hay 3 aseguradoras dentales que son Centauro, Odontoprev y Dentegra. Y todas son aseguradoras, o sea, tienen una red de dentistas. Y cómo funcionan es, pues, un cliente los contrata y cada vez que alguien va al dentista, ellos le tienen que pagar al dentista, como una aseguradora. Y la gran innovación que hicimos y que tiene un impacto enorme es que en los gastos médicos mayores, todo el mundo está alineado en que no se use. O sea, si tú trabajas en una empresa, la empresa no quiere que choques y esté un mes y tú estés un mes en el hospital. Tú no quieres chocar y estar en el hospital y el asegurador no quiere pagar un mes tuyo en el hospital, ¿no? Entonces, y por eso todo el mundo cuida el uso, no quieren que se use, ¿no? Pero
Pero lo que les empieza a pasar a las aseguradoras es que después de que tienes un seguro de gastos médicos que durante mucho tiempo no usas, como que tratan de ver, oye, ¿cómo ponemos cosas que sí se usen y que no nos cuesten mucho? Y ahí es donde tuvimos la gran innovación, que seguimos siendo los únicos en el mercado, que es, mientras todos los demás tratan de que no se use, yo lo veo como una forma de atraer pacientes. Entonces yo dije, a ver, vamos a poner algunos temas básicos preventivos, como hacerte la limpieza y que incluyamos hacerte 2 limpiezas al año, por ejemplo, en estos seguros de gastos médicos mayores que se pegaban. Y entonces hacemos un match ideal. De repente, pues la aseguradora le mete esto, la aseguradora sí quiere que lo uses, porque a ellos no les cuesta. Yo no, si el uso puede ser el 100%, a mí me conviene porque es un paciente que viene conmigo, le hacemos la limpieza y además también le podemos hacer otras cosas que seguramente tiene. Entonces, esa fue la gran innovación, que nos alineamos al uso. Y así fue como crecimos. O sea, yo logré convencer a una de las aseguradoras más grandes de México a que nos diera a nosotros en la Ciudad de México, porque ahí solo tenía 10 sucursales, y a otro proveedor en el resto del país. Y al cabo del primer año pasó justo lo que yo le había dicho. Con nosotros se usaba 8 veces más al mismo precio. Entonces ellos me dijeron, oye, pues ¿por qué no? ¿Cuándo abres Monterrey y Guadalajara? Y entonces al año siguiente abrí Monterrey y Guadalajara. Y después me dijeron, oye, ¿cuándo abres Hermosillo? ¿Cuándo abres TAS? Y con ellos fui creciendo para poder hacer una red nacional, y por eso Dentalia está a nivel nacional, para después poder traer a otras aseguradoras, a otros corporativos. Y hoy ese componente es una parte muy grande de Dentalia. Te digo, tenemos 2.3 millones de personas que nos pagan un seguro y además que después también van a las clínicas a atenderse. Y eso como que estamos innovando en que se use más. Es una forma de traer más salud. Es romper ese hack de que más gente vaya al dentista. Cuando es más accesible, te permite que más gente vaya al dentista. Sí, sin duda rompieron esa barrera y de qué forma, ¿no? Lo hicieron muy fácil, o sea, ¿todas las sucursales están en centros comerciales? Hoy en día sí, absolutamente todas. Y parte de hacerlo es acercar al dentista a la vida de las personas en el día con día. Es este hack. Creo que en el futuro vamos a empezar a ya el crecimiento para adelante, pues tal vez va a venir saliendo algunas, pero hasta la fecha sí, todas están en centros comerciales. Y cuando abriste la primera, y la primera le voy a llamar la de Gran Sur, porque las otras 3 fueron un piloto fallido, llamémosle así, pero la de Gran Sur, la abriste, decías que estaba llena. ¿Cómo la diste a conocer? ¿La gente solo pasaba, entraba, preguntaba o hiciste alguna estrategia de marketing, digamos? No, realmente, pues digo, o sea, lo que hicimos fue estar en centros comerciales, son rentas muy grandes, son guantes grandes, pero te da acceso a muchísima gente, ¿no? Entonces, realmente fue como que la inversión de marketing fue el local donde estábamos. Y eso fue lo que nos trajo la gente, ¿no? De que la gente nos veía pasar, estábamos ahí, preguntaba, veía un local muy limpio y todo, y así fue como empezamos a crecer. Y empezaste con una tienda en 2006, enero de 2006. Sí. Hoy tienen 50 y tantos. Hoy somos 55. A nivel nacional. A nivel nacional. Y sí, crecimos a raíz de los seguros muy rápido y después como que nos detuvimos a consolidar la operación y ahorita estamos terminando y después pues va a venir otra etapa de crecimiento muy agresiva. Y sí, hoy en retrospectiva, digamos, 20 años ya pasaron. ¿Cuál para ti crees que fue este reto más grande o este momento crucial de la empresa en donde dijiste, no sé si la voy a librar, si le voy a dar la vuelta? ¿Fue un tema financiero? ¿Fue un tema de dirección? ¿Fue un tema de una tienda? ¿Fue un tema de una demanda? ¿Fue un tema? O sea, ¿cuáles son estos retos grandotes y qué hiciste como para darle la vuelta? Sí, te voy a contar una anécdota personal, como que yo creo que en Dentalia pues ha habido muchos retos, yo diría como 3 en diferentes momentos. Uno, ya te lo platiqué, fue cuando arrancamos y las 3 primeras no funcionaron, pues fue un gran reto, ¿no? Otro, la pandemia, fue un reto de no sabíamos si íbamos a abrir, si no bajamos el sueldo a nadie operativo, no cerramos a nadie, no despedimos a nadie, como que primero la cultura. Fue otro, pero tuvimos un periodo que esta es una historia, anécdota personal que yo la cuento mucho y creo que aquí hay un mensaje muy importante para algún emprendedor que quiera hacer, porque
primero te platico el mensaje y después te platico la historia, ¿no? A veces me invitan a dar pláticas a emprendedores y hay una pregunta que sale mucho que dice, pues como el 95% de las empresas mexicanas que arrancan quiebran, ¿no? Ujú. Y como que esa pregunta me dicen, oye, Federico, ¿por qué crees que pasa eso, no? Y yo creo que son por 3 o 4 razones principales, pero te voy a decir la más importante para mí, que tiene que ver con lo que pasó. Ahorita te hago la liga con eso, ¿no? Y yo lo que creo es que la mayoría de los emprendedores quieren poner un negocio, quieren tener un sustento y hacer un dinero. Y hacer una empresa es tan complicado y tan difícil que los retos son tan grandes en ciertos momentos que cuando solo es por dinero, es bien fácil tirar la toalla, ¿no? Como que en mi caso yo tenía un trabajo muy bueno, muy estable, muy positivo y creo que tal vez no a ese, pero hubiera podido ser fácil regresar. Y como que es muy fácil tirar la toalla cuando las cosas están muy mal. Y este tema de que los emprendedores, a mí siempre me buscan como en foros de emprendedores y toda la gente quiere hacer dinero, quiere hacer negocio y empieza un negocio solo por eso. Claro que es importante y es fundamental porque sí, es el alma de poder crecer, invertir y tiene que haber un tema recíproco, hasta energético, de dar y recibir, ¿no? Pero si solo es eso tu motor, es mucho más fácil que quiebres, ¿no? Y eso te lo ligo con esta historia, ¿no? En el 2010 estábamos en una situación crítica. Yo, pues, empecé con poco capital. Las 3 primeras clínicas no funcionaron, la cuarta sí, pero eso nos puso en un tema de capital. Ya íbamos como en contracorriente, ¿no? Pues yo al principio estaba como que muy solo y yo veía muchísimas cosas y pues el negocio se empezó a salir de las manos. O sea, me metí a un negocio que es muy complejo operativo, es de mucha gente, muchas especialidades, cada especialidad es diferente. Y entonces en el 2010 nos enfrentamos que había muchísimos problemas en la organización de todo tipo. Y hubo un momento que yo dije, vamos a quebrar. O sea, ya no hay forma o sea, si seguimos como seguimos, ya no hay forma que no quebremos. Eran problemas por todos lados, ¿no? Y entonces como que tomé la decisión de decir, me eché un paso para atrás y dije, pues ya solo hay dos formas de que pudiéramos salvar la empresa. Una es pedir más capital y con eso traer mejor gente y hacer una serie de cosas. O dos, yo ya había empezado con este negocio de planes, ¿no? Y es tan bondadoso ese negocio, pues que me pagan por adelantado un servicio que no tiene costo al principio. Entonces, si yo era como una forma de traer mucho dinero, ¿no? Pero el problema es que con 10 clínicas, solo en la Ciudad de México, pues es difícil traer un cliente muy grande, ¿no? Entonces, imagínate que yo, pues me salí de la operación del día con día y me dediqué como un tiempo en decir, a ver, tengo que o traer más capital o agarrar un cliente enorme, pero tiene que ser un cliente muy grande para poder que nos dé la vuelta. Y entonces, pues me salí del día con día, los problemas se siguieron acrecentando y entonces, y llegó un punto, y claro, es muy difícil levantar capital cuando todo está muy mal. Sí, y cuando los números se ven muy mal, cuando todo hay problemas. Y entonces, pues los inversionistas ya no le querían meter más dinero, traerte a alguien nuevo. Además, se necesitaba mucho dinero porque te dije que me di cuenta que me metí un negocio muy intensivo en capital. Y entonces tenía que venir un inversionista más grande de los que tenía. Entonces, pues para no hacerte el cuento largo, me dediqué a tratar de traer más capital y a ver si podía cerrar un cliente grande. ¿Y quién se dedicó a la operación? Nada más. Pues, digo, yo en algunos momentos, pero sí diría que la descuidé y los problemas se siguieron acrecentando. Y el tema de capital no arrancó bien porque estaban muy mal las cosas. Y en eso vi un poquito de luz con un cliente muy grande, que era AXA. AXA estaba empezando y AXA sí tenía las magnitudes para darle la vuelta. Sí. ¿No? Y bueno, una subdirectora que entendió nuestro modelo es esta diferencia de uso contra no, porque en las aseguradoras como que todo el concepto es no uso. O sea, todos los miden, todo hacen para que no tengan siniestralidad, para que no se use. Entonces es difícil romper y por fin conseguí a alguien que entendió nuestro modelo y nos empezó a empujar mucho, ¿no? Y bueno, para no hacerte el cuento largo,
se alargó más, esas cosas tardan tiempo, se alargó más. Ya estábamos así en las últimas y pues logramos meternos a la junta del comité ejecutivo, que era como el último eslabón, ¿no? Ya había pasado muchos, íbamos viendo, ¿no? Y yo recuerdo muy bien, estaba en mi oficina. Nora se llama, que ahora la quiero y es una amiga mía. Y pues me dije, vamos a entrar. Y yo voy a poner tu caso. Pues me habla saliendo y yo así, y me dice, Federico, te quiero decir que presenté tu caso, a todo el mundo le gustó muchísimo tu idea, pero no va a volar. Porque hay un tema de seguridad, de que no eres una aseguradora y pues ya no hay nada que hacer. Y ese momento, Mónica, yo estaba en mi oficina y colgué, me fui a caminar y yo te diría que la primera hora y media me fui pensando cómo iba a cerrar. O sea, yo había pedido prestado muchísimo a nombre mío personal, amigos míos que me prestaron, a mí, no a la compañía. Me decían, bueno, Federico, te prestamos a ti y si algo pasa, tú nos pagas, no a la compañía. Y yo no los iba a dejar colgados. Yo dije, bueno, además si quiebra, no nada más quiebra, sino voy a deber un chorro de dinero y toda la gente, todo. Y pues sí, hora y media dije, ya no hay forma, o sea, no podemos hacer nada, ¿no? Y era en mi oficina, y estaba en Polanco, en el edificio del Árbol. Me fui a caminar como 2 horas. Y como a las 2 horas de ya pensar ejecutivo qué iba a tener que hacer, a quién iba a deber, todo, pasó lo que te dije al principio y ahora lo conecto. De decir, ¿sabes qué? El dinero lo puedo perder y yo a alguien se lo voy a dar. Pero no puedo dejar este sueño de tener este impacto en millones de personas. A la larga también creo que vamos a llegar al segmento más bajo y vamos a cambiar la vida de las personas. Crear esta empresa PIC que haga una diferencia y sea un ejemplo en México. Como que siempre siento que a veces nos quejamos mucho de los políticos, de cosas, y no hacemos a veces nada, ¿no? Y mi forma de hacer es generando empleo, generando este tipo de empresas, teniendo un impacto, cambiando la vida de las gentes. Y pensé que eso es lo que se iba a perder, no el dinero. Decir, oye, es que voy a este sueño, esta idea, todo. Y ese fue el motor. Por eso te digo, ese momento, yo digo, quien no tenga eso, en ese momento cierra, ¿no? Y entonces después empecé a pensar qué hacía, ¿no? ¿Qué podía hacer? ¿Cómo iba a ser? Y aquí viene la anécdota personal. Yo tengo un foro en Dentalia que se llama Un Espacio con el Director y como que es cada 2 meses lo daba con toda la gente nueva y me hacían preguntas, ¿no? Y oye, ¿cuál es el momento más difícil? ¿No? Y siempre cuento esta historia. Y lo que lo digo, pero nunca lo he dicho a detalle, es, bueno, ¿qué hice? Y lo que pensé fue, AXA se está equivocando. No lo sabe y le está dando miedo, pero es que lo necesitan y es un producto significativamente mejor. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y entonces todo el fin de semana me fui pensando qué podía hacer. Y lo que hice, Mónica, es que le escribí un poema a la subdirectora. Tuve que cuidar mucho que no pensara que le estuviera tirando la onda, ¿no? O sea, de que fuera un poema de la ilusión de un emprendedor que quiere hacer las cosas diferentes, sí, que quiere mejorar la salud de sus asegurados y que le diera una oportunidad a alguien que va a hacer una diferencia y que va a cambiar un modelo y que le permitiera la innovación, ¿no? Siempre en Dentalia me dicen que se los enseñe, pero lo he mantenido secreto entre Nora y yo. Y me tardé todo el fin de semana y le escribí un poema. Yo escribía de chico mucho y le escribí un poema a la subdirectora de AXA. Se lo mandé el domingo, ¿no? Y me habla el lunes y me dice, Federico, me hiciste llorar. No me habían movido tanto así nunca y decir, yo ya no puedo hacer nada por ti, pero esto lo tienen que oír mis jefes. Te voy a conseguir un espacio en el comité ejecutivo de AXA para que les transmitas lo que me acabas de enseñar. Y ella me consiguió un espacio en el foro de AXA. Y fui ahí y pues mucho de lo que dije en el poema se los dije y uno de los directores, uno de los vicepresidentes que ahora quiero muchísimo, me dijo, Federico, vamos a probarlo.
y me dieron la oportunidad de que su producto lo dieran en el Distrito Federal conmigo y foráneo a nivel nacional, ¿no? Y eso fue, de ahí vino un crecimiento bestial, Mónica, porque me pasaron dos cosas. Con el contrato de AXA, yo ya había empezado a caminar con el tema del levantamiento de capital, pero nadie quería. Pero cuando gané en septiembre me dijeron que sí y el contrato inició el 1 de enero de 2011. Con el contrato de AXA cambió todo. Y entonces algunos inversionistas que había ido dijeron, sí, sí va. Y entonces, curiosamente, cerré una ronda de capital el 31 de enero de 2010 y el contrato de AXA empezó el 1 de enero de 2011. Entonces se dieron las dos cosas y vino una etapa de crecimiento para Dentalia que yo te diría que hasta nos saturó el crecimiento. O sea, pasamos de tener 3,000 personas que nos pagaban un plan dental a tener 80,000 un año, a 160 el siguiente año, a 400 el siguiente año, a 800 el siguiente año y a una expansión a nivel nacional que fue una locura, ¿no? No teníamos ni los procesos, ni los sistemas, ni la gente para poder soportar ese crecimiento que vino. Entonces, de una etapa muy oscura, muy difícil, y sobre todo creo que el mensaje para los escuchas es este tema de la importancia de tener algo más y de luchar por algo, porque ese es un gran motor. Yo no permití que las circunstancias externas marcaran un sueño, una idea de hacer las cosas diferentes, de tener un impacto, de generar trabajo. Y eso fue mi motor, no el tema económico. Antes que nada, estoy profundamente conmovida con la historia que cuentas, porque precisamente este espacio se trata de la humanidad de los emprendedores. Y una vez más, eres prueba de que la gente pone su dinero y la gente pone su apuesta en el emprendedor, no en el emprendimiento. Entonces, eso hizo toda la diferencia en que si tú te metías a ver los números y el negocio y no sé qué, pues ahí no hacía sentido. Pero en la visión de lo que estabas realmente poniendo en la mesa, eso era todo y eso fue lo que vendiste y eso fue lo que hizo la diferencia. Entonces, de verdad, toda mi admiración y respeto, Federico, porque ahora sí me dejaste sin palabras. Y lo cual me lleva hablando de la humanidad del emprendedor. Muchas veces hablamos de los problemas de negocio, pero me encantaría también tener tu visión de cuál es el papel que juega la vida personal en un emprendedor a lo largo de estos años, ¿no? Porque definitivamente se pone cabrón en la parte de profesional, pero pues también todos lidiamos con muchísimas cosas en la vida personal, económicamente, familiarmente, personalmente, muertes cercanas, divorcios, hijos, que no es fácil, ¿no? Y uno no existe sin el otro. Entonces, en tu caso, sí, ¿cómo fue? Pues es una muy buena pregunta, Mónica, porque creo que eso se habla poco y tiene un gran impacto, ¿no? Cuando tú eres el emprendedor y estás cargando, sobre todo al principio, un negocio, después viene más gente y ya lo carga, pero lo personal te afecta muchísimo, ¿no? Yo viví dos experiencias fuertes que tuvieron un gran impacto en mí y determinaron mucho también un poco del camino de Dentalia, ¿no? Para no meternos en detalle, te platico una de las dos, ¿no? Una de las dos fue relativamente reciente y quizás eso lleva a que hoy, después de 20 años, un poco dejé Dentalia y es uno de los fundadores de Dentalia, que es uno de mis dos mejores amigos con el que fundé Dentalia. Bueno, fue un compañero mío desde primaria, toda la vida. Su esposa estudió conmigo, éramos compañeros los tres y con el que siempre me vi como equipo, de decir, tú y yo, esto es Dentalia, pero después vamos a seguir haciendo cosas juntos. Él no lo operaba, él era parte del consejo, pero era alguien muy cercano que yo rebotaba muchas cosas. Y sobre todo, cuando tú decías esta red de apoyo, yo te diría que él se convirtió en una gran red de apoyo, ¿no? A veces, sí, una figura como que para mí fue paterna en veces, a veces de amistad, a veces de cómplice, pero siempre de equipo. Se murió repentinamente el 3 de septiembre de 2023. Y eso tuvo un gran impacto en mí. Yo, curiosamente, nunca me había tomado 2 semanas de vacaciones desde que empecé Dentalia. Y el 4 de septiembre yo me iba a ir a Europa, a Londres, porque yo viví en Londres 2 años y un amigo muy, muy cercano mío que vivía en Londres, su esposa
durante toda la pandemia tenía una enfermedad como terminal de los pulmones y le había pasado muy mal. Entonces yo le dije, bueno, voy a Londres, te invito, vamos a contratarle una enfermera Alexia y un fin de semana yo te saco, ¿no? Porque a veces la vida foránea suena muy glamorosa, pero cuando vives en Londres, eres australiano, tu esposo es francesa, no tienes familia y hay un problema, pues se vuelve difícil. Entonces, y curiosamente, como 3 semanas antes de que yo lo fuera a ver, se murió su esposa. Y luego, para acabarla de amolar, el día que yo llegué a Londres, se murió la reina en Londres, ¿no? Entonces, como que ese periodo de mi vida, esas 2 semanas, pues fue... Y yo cuando viví en Londres, Javier me fue a visitar y muchos lugares de Londres me recordaban a él, ¿no? Y la muerte de Javier, pues tuvo un gran impacto en mí, ¿no? Y una de las cosas que más me dejó esas 2 semanas de reflexión que tuve a la muerte muy cercana fue pues que hay que aprovechar la vida y que hay que vivir al máximo. Y eso me hizo cuestionarme muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que me hizo cuestionar es dónde estaba Dentalia, qué provecho le estaba sacando, hacia dónde iba y yo qué quería también en mi vida personal. Y ahí se sembró lo que hoy, quizás la etapa en la que estoy hoy, ¿no? El consejo, armamos un plan a 5 años, o sea, el 2028. Les dije que quería realmente ahora sí iniciar un crecimiento enorme con Dentalia. Teníamos que consolidar las clínicas porque estaba el negocio muy basado en planes. Ahora teníamos que operar de una forma extraordinaria y que necesitábamos otro equipo directivo. Y cambié a 5 de mis 6 directores que me reportaban de un jalón gracias a eso. Y me traje a unas gentes extraordinarias, de un nivel altísimo. No podíamos pagar esos sueldos y lo que hicimos fue, yo y los demás socios hicimos un plan de negocios a 5 años y dijimos, vamos a compartirles de todo si logramos este plan de negocios para que realmente la gente que venga se sienta como socios y pueda hacer esto muy grande. Y eso me hizo contratar a un equipo de gente extraordinaria, ¿no? Hoy uno de ellos se quedó en mi lugar, que, por ejemplo, era el director de operaciones de Uber Eats de México, un cuate que también estudió en la misma universidad que yo, que es un tipazo. Pero como él, traje a 5 y ahí también se sembró mis ganas de pasar a Dentalia y quizás dejarlo, ¿no? Los accionistas y también pensaban que como que ya era mi momento. Yo también pensé que ya era mi momento. Y como que con este equipo me di cuenta que yo soy más emprendedor, ¿no? Y que Dentalia ya es una empresa pues mediana, ¿no? Hoy en día tiene más de 1,200 gentes, atendemos a 350,000 citas al año y ya es una empresa de cierto tamaño y que está en unas manos extraordinarias. Armando es de una calidad increíble como persona, todo. Y tal vez, volviendo a tu pregunta de un tema personal, pues tal vez se sembró ahí, ¿no? Ahí decidí que yo en el fondo soy más emprendedor, como que a veces como emprendedor las habilidades que se necesitan para lanzar una empresa y voy a poner números que no necesariamente son así, depende de la industria, pero tal vez de llevar una empresa de 0 a 100 empleados, se necesitan ciertas habilidades que tal vez son diferentes de las que se necesitan para llevarla de 100 a 1,000. Correcto. ¿No? Y tal vez son diferentes de llevarla de 1,000 a 10,000, ¿no? Y yo ya crucé esas partes y ahorita Dentalia pues está en la etapa de llevarla de 1,000 a 10,000, ¿no? Y entender eso, también como que platicado con los socios y que también los socios decían, pues sí, Federico, creo que ya es momento para que llegue sangre nueva y lo veo claramente, ¿no? Y eso tal vez nació, se sembró en ese evento personal que me pasó, ¿no? Me sentí solo, me sentí como que era mi equipo y en este proceso de Dentalia, pues, quizás la gente más cercana para mí fue él y pues me hizo cambiar y hacer un cambio profundo. Y creo que eso pasa con las situaciones personales. Tienen un gran impacto aunque no lo veamos, ¿no? Y gracias a eso, pues yo dejé la dirección general de Dentalia después de 20 años en unas manos extraordinarias, en un equipo extraordinario. Y ahora yo creo que Dentalia se va a desdoblar, va a crecer
3 veces lo que nos tardamos 20 años, ¿no? Y eso, qué bueno, ¿no? Y creo que también como emprendedor, pues es muy bueno saber cuándo entregar. Totalmente. A veces necesitas un poco ayuda del consejo y todo, que también uno te dice, a mí, Federico, yo creo que ya. Pero yo creo que eso se sembró en esta decisión personal y eso es un muy buen punto porque tiene un gran impacto en muchas decisiones, en muchas cosas que pasan. 20 años de haber fundado y de haber dirigido Dentalia, ahora ya saliste, ¿cómo te sientes? ¿Qué cambia, no? ¿Y qué sigue también en tu vida? Pues a ver, me siento muy bien, de que Dentalia está en un gran momento, de que se quedó en unas manos increíbles, con Armando como cabeza y con un equipo directivo y en una posición muy sólida. Ahorita Dentalia está en el mejor momento de su vida y con un potencial de crecimiento increíble, ¿no? Yo sigo involucrado con Dentalia como accionista, como que había un plan de negocios para 5 años y como miembro del consejo de administración. Entonces, no estoy aislado. Pero ¿qué sigue? Primero darme un break, ¿no? Y he estado dándome un break, pensando muchas cosas profundo, haciendo un alto en el camino para ver qué sigue. Y pues ya como que listo para mi siguiente emprendimiento. Soy más emprendedor, con muchos aprendizajes que tuve en estos 20 años y con muchas ganas como de ya lo que sigue. Y quizás lo que te hace esta experiencia es, pues quizás lo que me tardé 20 años en construir, porque empecé con poco capital, con yo solo, sin un equipo como el que ahora tengo, decir, oye, es que eso se puede replicar en 5 años si tienes el capital correcto, el equipo adecuado, la idea correcta, y eso estoy, porque soy un fiel convencido de que es una forma enorme de ayudar al país, creando empleo, siendo este tipo de empresa PIC, y eso me mueve y eso es un poco lo que sigue ahorita para mí. Pues nos emociona mucho ver lo que viene contigo, seguramente va a ser algo extraordinario. Hablando de México, también nos enorgullece y admiro muchísimo a todos los emprendedores mexicanos y a todas las empresas mexicanas, y parte de la misión que tengo aquí en este espacio es promover eso, ¿no? Y tanto en el consciente de los consumidores de que siempre escojamos marcas mexicanas en todo lo que hagamos, los lugares que vamos, que visitamos, que viajamos, las marcas que consumimos, todo, siempre escojamos marcas de México, porque si supiéramos lo que apoyamos a los propios negocios y a los emprendedores, cuando nada más pensamos en cada vez que vamos a un súper, el anaquel, escoger la marca de México, escoger el proyecto de México, escoger el restaurante de México, tiene un impacto brutal, ¿no? En nuestra cultura y en nuestra economía. Entonces, orgullosísima de lo que has logrado. Además, son proyectos bien hechos, cosas de calidad que sin duda inspiran y motivan. Entonces, y digo, qué necesario también tomarte esta pausa, porque me imagino que es como, después de tener una relación de pareja de 20 años, me imagino que es este momento donde de repente dices, ¿quién soy, no? ¿Quién soy sin Dentalia? ¿Dónde estoy parado? Entonces, volver a tu centro, volverte a encontrar y volver a buscar, ahora ponerte a leer otra vez, Federico, a ver qué otra idea viene en el camino. Así que gracias por este espacio, gracias por todo lo que has hecho. Muy bien, Mónica, pues espero haya ayudado. No sé cuánto tiempo nos queda, pero al igual y nada más quizás me gustaría terminar dando algunas recomendaciones para algún emprendedor que empiece, ¿no? Y yo lo que te diría es, ya la dije, ¿no? Tengan este principio, hagan las cosas. Eso es un gran motor cuando haces algo pensando en no nada más un tema de hacer negocio, que sí es importante, pero que hagan algo por algo más. Es un gran motor. 2, hagan las cosas bien desde el principio y piensen de largo plazo. Eso lo que dices de las marcas mexicanas es, ya hay mucho talento, la tecnología nos ha equiparado en muchas cosas, y piensen en grande y hagan las cosas bien. Y 3, láncense. O sea, un tema de emprendurismo nada más a veces es la valentía para lanzarse y hacerlo, ¿no? Yo lancé esto sin capital, sin tener idea, sin conocer la industria, simplemente con la confianza de que algo iba a pasar y que íbamos a poder aprender en el medio, ¿no? Entonces, creo que México necesita más emprendedores y ojalá haya alguien que nos escucha, se lance, y creo que mucho de lo que se necesita es ganas, valor y lanzarse. Y como dices, nada más de tener claro este motor, que lo que te mueva sea el objetivo y no el dinero, para que seamos de esos emprendedores que sí pasan del 5% de los que sí, ¿no? La logran, de los que no quiebran el primer año. Así que
Muy buenos consejos, gran historia, eres muy inspirador. Muchísimas gracias, Federico.